Hola, fortachones, fortachonas, ¿cómo les va? Es José Fuentes, espero estén bien, espero estén cumpliendo con todos sus objetivos en su lugar de estabilidad, donde quiera que estén, en su casa, en su trabajo. Espero les haya gustado lo que hablamos ayer sobre los signos. Voy a prácticamente a terminar, fueron bastantes cosas las que añadimos. Los signos son una cosa muy intensa, son una cosa muy intensa y no es una cosa donde eh, prácticamente se puede estar añadiendo o diciendo o echando. Es complicado estar hablando de cada signo con una conglomeración de pensamientos para cada uno. Ustedes van a ver que mucha gente normalmente o la mayoría de los que se dicen ser psíquicos van a recurrir a las cartas para poder acobijarse o para poder ayudarse sobre todas las predicciones que les tienen que dar sobre los signos, porque es complicado, especialmente si cada signo es diferente y aún más ahora con todo lo que añadimos. Escuché que se me había olvidado Virgo en las predicciones que hicimos perdón, en la lectura que hicimos ayer. Y bueno, fue bastante y se añadió bastante. Vamos a darle un poco de importancia a Virgo. Tus números son 4003. Vamos a mucha importancia, no un poco, mucha importancia. Todos los signos son importantes. 4003, esos son tus números de esta semana. Vas a empezar a ver cosas cumplidas como por allí el jueves. El jueves es tu día principal. Creo que el color ya lo dijimos. ¿Qué te puedo decir, Virgo? Vas a tener una semana demasiado intensa. Vas a pasar por algunas cosas que no se te dijeron. Te vas a dar cuenta de algo que no se te dijo, de algo que vas a encontrar. Te vas a dar cuenta por ti mismo. Sí, puede ser una mentira, sí puede ser una cosa que se le pasó a alguien decirte, pero viene de una persona, de una tercera persona. Te vas a dar cuenta que no se te dijo. En pocas palabras te puedo decir que te ocultaron algo que no fue que no fue dicho, que no fue prácticamente hablado en el contexto de comunicación. Entonces vas a pasar por eso, vas a pasar por un periodo bastante molesto. Quiero que te calmes. Quiero que utilices tu sentido analítico para ver de qué se trata. Quiero que respires, aprende a meditar. Es muy importante que esta semana aprendas a meditar porque se te ocultó algo que no es muy agradable. Te vas a dar cuenta de qué es por medio de una señal. Vienen las señales, trata de darte una vuelta, trata de relajarte, trata de darte una vuelta por el campo, trata de caminar despacio, trata de mojarte, es muy importante. Vas a tener muchas bendiciones después de esto, es algo que te va a abrir los ojos. Vamos a ver qué es, me vas a escribir, me vas a decir, José, sí, me enteré de esto y del otro. Vas a poder estar concentrado en arreglar ese asunto. Tú vas a tener muchísima compatibilidad con Piscis y con Cáncer. Son signos que van a estar dentro de ti o que van a estar esta semana contigo o que vas a conocer a alguien que tenga afinidad con esos signos. Ahí está. Vamos a hablar rápidamente sobre Lionel Messi. ¿Qué pasa con Leo Messi? Sigue el fenómeno de Lionel Messi aquí en Estados Unidos. Están pasando muchas cosas con Leo. Leo está en una situación en estos momentos en donde está prácticamente enfocándose a ser un verdadero monstruo de marketing para el próximo Mundial y para la Copa América. ¿Qué me dice esto? Me dicen muchas cosas. Creo que Lionel Messi está siendo prácticamente evaluado por compañías muy fuertes de mercadotecnia que tienen mucho que ver con la cuestión deportiva, con la cuestión de fútbol. Están viendo la posibilidad de, comprometerlo para que pueda jugar la Copa del Mundo y que pueda hacer un marketing total. Lionel Messi va a tener una temporada de ensueño en donde él está. No voy a hablar de ningún equipo de CONCACAF, no me estén preguntando qué va a pasar con el Inter de Miami. Yo respeto mucho la decisión de Leo. ¿Por qué? Porque era lo que más le convenía. Se dio la predicción de que él iba a jugar aquí y se cumplió la predicción. Es lo que más le conviene a Leo porque va a estar tranquilo, porque no va a estar tocado, porque no va a estar
con problemas musculares. Va a llegar fresco a la Copa América, va a llegar como una bestia al Mundial si es que quiere llegar. Veo que lo van a convencer y es muy probable que, lo quiero decir de una manera no tan amarillista y no tan irónica, pero es muy probable, ¿ok? Es muy probable que esa Copa del Mundo sea muy favorecida para Argentina en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque Leo no es una persona terca, Leo no es una persona, estamos hablando de un fenómeno, ok, de un fenómeno de fútbol que crea muchísimo dinero, ok, que está creando mucho dinero. En Estados Unidos y la FIFA en general, no van a dejar que una persona que está siendo tan conocida en Estados Unidos no llegue a una final de la Copa del Mundo. Eso favorece mucho a Argentina. ¿Lo van a ayudar? Yo no sé si lo van a ayudar. Argentina tiene un equipazo, encima de que tiene un equipazo, tiene un fenómeno, encima de que tiene un fenómeno, tiene una Copa del Mundo donde se va a jugar exactamente donde juega el fenómeno, encima de que tiene una Copa del Mundo, ok, que se va a jugar donde juega un fenómeno, tienen prácticamente al mundo y a los ojos de todo el planeta viendo qué va a pasar con ese fenómeno y con su equipo, su selección, que en este caso es Argentina. Es demasiado probable que Argentina sea muy favorecido por la FIFA en esta Copa del Mundo. Por méritos propios igual va a llegar, no estoy diciendo que no, pero el equipo que se quiere enfrentar a Argentina, como voy viendo las cosas, acuérdense que estoy hablando de seres humanos, no estoy hablando de robots. A como voy viendo las cosas, con un Beckham ahí, con una asociación de fútbol de los Estados Unidos allí, con un marketing tremendo que le están haciendo a este muchacho allí, con inversionistas muy fuertes que están en todo lo que es el mercado del sistema de espectáculos deportivos en Estados Unidos, que inclusive ya uno de los mejores atletas de aquí de Estados Unidos, que se llama Tom Brady, acaba de comprar un equipo de fútbol, soccer. Es muy complicado que no se vayan a alinear todas las cosas para Leo Messi. Están hablando de un fenómeno, están hablando de una persona. Es como si Pelé se hubiera retirado y el mundial hubiera sido en Estados Unidos. Les aseguro que hubiera pasado lo mismo. Están hablando de otro nivel, están hablando de otro concepto, están hablando de otra época. ¿Qué es lo que pasa? Que más refuerzo mi teoría de que Argentina va a quedar campeón del mundo o por cuarta ocasión aquí en los Estados Unidos, simple y sencillamente porque tienen al rey del fútbol o al dios del fútbol con ellos. Eso es algo que va a pasar, eso es algo que se va a ver, eso es algo que se va a cocinar, igual que la Copa América, y ustedes se van a dar cuenta. Cada vez que Leo Messi sigue jugando de esa forma, está afianzándose más y más y más. Va a poder llegar a un nivel en el 2025 de esa forma. Creo que no va a tener ningún problema. Yo creo que va a seguir 24, 25 igual. En el 2026 van a ver un pequeño descenso de Lionel Messi, ok, porque se tiene que cuidar más por el mundial, obviamente los años, etcétera, pero están preparándose, ok, todas las agrupaciones futboleras o asociaciones, mejor dicho, para poder terminar con eso, ok, y darle prácticamente lo que se merece Lionel Messi. Va a ser creo que el primer capitán que va a levantar la copa, ok, del mundo 2 ocasiones. Va a ser obviamente una leyenda esto. Va a haber muchas cosas que mucha gente obviamente se va a quejar, porque sí van a ver hasta cierto punto mucha protección con Leo Messi. Se lo van a decir a los árbitros, lo tienen que llevar hasta la final sin que lo toquen. Va a ser bastante lo que van a hacer, que ni se les ocurra tocarlo en el área, porque fácil les van a cobrar un penalti. Leo Messi va a ser muy protegido en esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque decidió hacer lo correcto y escuchar al universo como tenía que hacerlo. Venirse a retirar a Estados Unidos, venirse a jugar a Estados Unidos, y depende solamente de él que quiera o no quiera jugar el mundial que se viene aquí en este país. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que pasa con el River Plate. Ayer hablé un poco en el en vivo. Espero que lo hayan visto, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan pasado bien. Fue muy largo y fueron muchas cosas que se dijeron. ¿Qué sucede? Estamos prácticamente en la Copa Libertadores. Se acaba eso, me imagino que van a empezar a haber otros torneos. Estoy todavía observando mucho lo que está pasando en Colombia. Ya les dije que en Ecuador lo que va a suceder. Estoy esperando a que se termine todo esto para que ya empiece el Independiente a quedar como campeón de la Liga de Ecuador. Sporting de Cristal, no tengo ninguna duda que va a ser el equipo que va a quedar campeón de Perú. Y el Botafogo va a ser el Botafuego, ok, campeón de la Liga de Brasil. Vienen predicciones todavía por cumplirse, muy fuertes, muy exactas, muy sólidas. ¿Qué pasa?
Estoy viendo que, están los ojos ya prácticamente en este muchacho Beltrán de el River Plate. Me estaban preguntando ayer qué pasa si se va Beltrán de el River Plate, qué consecuencias tiene. Para empezar, vamos, yo no veo que los equipos realmente ni de Brasil ni de Argentina sean una cosa así como para decir, oh, se va Beltrán, todo cambia. No, para nada, no cambia nada. Todo sigue igual. Yo no he visto ese chico, lo he visto haciendo cosas buenas. No he visto ese chico metiendo goles de tiro libre. No he visto ese chico metiendo muchos goles de penalti, tal vez los haga. No lo he visto siendo un fenómeno como Julián Álvarez. O sea, que Julián Álvarez le falta mucho todavía. Tiene que aprender a tirar tiros libres. Yo veo en muchas cosas, puedo ver a Lautaro más completo que Julián, ok, y en muchas cosas a Julián más completo que Lautaro, pero Julián le falta todavía bastante mecha para poder llegar a donde quiere. Tiene que practicar muchísimo para ser un delantero consolidado, ok. Vamos, para poder ganar un Balón de Oro. Ya es un delantero consolidado, fue un fenómeno en el Mundial. Tiene todavía un poquito más de camino por recorrer, un poquito más, y ese poquito le va a dar el Balón de Oro. Estoy convencido de eso. ¿Qué pasa con este chico? Nada, no pasa nada. Va a tener que trabajar muchísimo para poder ser un cuarto delantero de la selección de Argentina, o un partido amistoso, por ahí lo llaman. Pero yo no veo que este muchacho sea a menos de que se lesionen dos delanteros. O sea, yo creo que los dos delanteros que tiene en este momento Argentina, son muy buenos. Hay otro chico que juega en el Sevilla que es muy bueno. Va a ser muy complicado para que este muchacho Beltrán pueda ir a hacer algo. Se va al Fiorentina, es lo que estoy oyendo. Fiorentina no es un equipo fuerte. La liga italiana no es una liga, es una buena liga. El Inter quedó en el último, pero fue al último juego de la Champions. Pero no veo que vaya a hacer mucho este muchacho. O sea, veo que va a tener que alinearse mucho. Yo creo que su mayor logro fue con esta selección, para estar en el ojo de una selección tan fuerte como es la selección de Argentina. Va a tener que hacer mucho. Yo creo que puede hacer mucho. Yo creo que va a tener una carrera parecida a la que muchos han tenido, ¿ok? Jugadores de medio pelo allá en Italia, argentinos, que son muchísimos. Son muchísimos. Es complicado mencionar a algunos, porque han sido muchos los que han jugado, y ahí va a quedar simplemente una carrera de medio pelaje, como el Piojo López, por ejemplo, que fue uno que jugó en Italia. No veo que vaya a ser de la altura ni siquiera de Crespo o de Batistuta. Creo que por ahí va a estar, depende mucho de él, se va a ir desarrollando poco a poco. Pero bueno, la pregunta es, ¿implica o juega un papel importante en el River como para que no quede campeón? Yo no creo eso. Yo creo que si se va, espero que no se vaya. Pues obviamente lo necesitan. Si se va, no voy a cambiar de predicción nada más porque se haya ido él. Eso no va a pasar, eso sigue como está. No vamos a hacer un drama porque se fue este chico y bueno, se hizo un problema y ya no. Vamos a tratar de tener una guía, una base, ok, en cuanto a lo que realmente el equipo es, su estructura, su frescura, ok. Tiene jugadores jóvenes, y lo más importante, que se los dije, yo creo que si andan bien atrás pueden andar bien adelante. ¿Es Borja mejor que él? Yo no creo que Borja sea mejor que él, obviamente no es mejor que él, pero pueden tener una movilidad muy, muy precisa, donde se les puede dar bastante. Es otro animal que se van a estar jugando muy fuerte, muy competitivos. Y realmente los equipos de Brasil tampoco son una cosa como para espantarse. El único equipo de Brasil que de verdad me espantaría, y creo que sería el campeón de la Copa Libertadores, es el Botafogo. Lo veo muy fuerte, tiene un delantero letal, y ese sería otro animal. No está ahí, no vamos a hablar de eso. Y de la Liga Sudamericana son equipos media tabla, tampoco voy a hablar de eso, ya se les dijo. No CONCACAF, no Libertadores, no Mundial de Mujeres, no rugby, no cosas de ese tipo. No me interesa hablar de eso, no voy a hablar absolutamente de nada de eso, simplemente porque no son predicciones, no son payasadas. Si hay que hacer transiciones, no me voy a meter en nada de eso. Todos los equipos no es que sea sexista, obviamente no se trata de eso, pero todos los equipos que sean de a nivel femenino,
no son una cosa que realmente me atraiga, ¿no? Admiro mucho a las mujeres en el voleibol, admiro mucho a las mujeres en el básquetbol, pero no es así una cosa como para estar usando el canal para estar diciendo, eso no lo voy a hacer. Entonces, ahí está, el River sigue como va, tiene una gran prueba hoy, el River Plate tiene una gran prueba hoy, los pueden sacar hoy también, yo no veo que pase eso, pero acuérdense que es una predicción prácticamente de muy estructurada, de muchos meses atrás, como dije que iban a quedar campeones. Yo no veo que pase eso, pero a final de cuentas es mi primer Libertadores. Yo no he estado haciendo una vida de predicciones, yo no voy a las cartas, yo no he estado haciendo una vida de predicciones con el Mundial, he estado haciendo una vida de predicciones con presidentes de Estados Unidos y de México. Eso es todo, yo no estoy aquí para decirles mentiras. Solo he predecido Libertadores y he predecido Copas Américas, no he predecido nada de eso. Mundiales y presidentes, esto para mí es algo nuevo y han salido todo. Salió que Messi iba a venir a jugar aquí. Salió que el PSG iba a ser campeón de Francia. Salió que el Manchester City iba a ser campeón de Inglaterra. Salió que el Bayern Múnich iba a ser campeón de Alemania. Salió que el Barcelona iba a ser campeón de España. Salió que el Feyenoord, como se llama, iba a ser campeón de Holanda. Salió que la Alianza, o sea, todo lo que digo sale, todo sale. O sea, ¿qué puedo decirles? No me equivoco, todo sale una, dos, tres veces que han pasado cosas, pero son cientos ya de cosas que he dicho que salen y salen y salen y salen. Yo no sé por qué eso no puede pasar, pero es un animal nuevo. Van a Brasil, hay muchas nubes, entonces yo no veo que vaya a suceder algo que me complique mi visión. Pero están hablando de un juego totalmente donde pueden pasar muchas cosas. Entonces yo sigo viendo, a pesar de que se va este chico, que siguen allí, que están con una estructura sólida. Es una tontería que se lo lleven cuando están en media Libertadores. Tiene que terminar el torneo. Es una total estupidez de esos italianos estar sacando al chico cuando está jugando una copa tan importante y se puede ir prácticamente con un campeonato que le puede dar una jerarquía más al muchacho y se puede ir a hacer cosas mejores todavía a Italia con más confianza. Es una locura lo que hacen estos estúpidos italianos del Fiorentina. Si lo sacan, si lo venden y lo quieren llevar, no debería de permitir eso el River Plate, debería de terminar con él. ¿Qué va a pasar? Bueno, le metieron 5 goles el Fluminense con Beltrán. O sea, Beltrán es un delantero promedio, no es una gran cosa tampoco, pero obviamente va a ayudar. Beltrán va a ayudar a que esto se consagre, se consolide. Y vamos a ver prácticamente qué sucede. ¿Qué pasa con De Michelis? De Michelis está aprendiendo bastante. De Michelis está haciendo esto él solo. Él solo está aprendiendo, él solo se dio de golpes. A él lo criticamos, dijimos que no era un entrenador todavía para ese nivel. Se concentró. Veo que De Michelis es un entrenador que se esfuerza bastante, no es como la papa de Almirón, es un entrenador que estudia mucho, es un entrenador humilde en su trabajo. Yo no sé si es humilde como persona, no estamos hablando aquí de arrogancias ni nada de eso. No lleven esto a eso, yo no lo conozco, yo estoy hablando de lo que yo veo de este señor. Ha estudiado bastante. Yo creo que la finalidad, en mis visiones lo veo, la finalidad de Michelis es ser campeón, es ser entrenador del Bayern Múnich. Creo que lo puede conseguir si sigue trabajando como va. Es una persona humilde en el trabajo, que sigue progresando, que sigue llevando su aprendizaje a la práctica. Ya es campeón de Argentina, es su primer campeonato. Yo veo que sí tuvo conversaciones con Gallardo, pero Gallardo ya no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que este señor está aprendiendo muchísimo. Yo creo que va paso a paso. River Plate ha ido paso a paso. Estaba muy decepcionado después de que lo goleó el Fluminense allá, pero vi una recomposición de él, y cuando hay una recomposición del capitán del barco, hay una recomposición de toda su tripulación. Entonces está el capitán del barco enfocado. El otro que se ha recompuesto bastante es el campeón del mundo. No se les olvide, tienen un campeón del mundo ahí, que es Armani, que hubiera saltado inmediatamente a la cancha si algo hubiera pasado con Dibu. Era el segundo, ya estuvo con Argentina en Rusia, ya conoce ese esquema, ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es convivir con campeones. El ser campeones no más que tener una copa, el espíritu de ser campeones, el estar con esos chicos conviviendo, con Dybala, con Lautaro, con
con Álvarez, con Messi. Es una locura. Él sabe lo que es eso. Él sabe lo que es estar ahí. Es campeón del mundo. No es cualquier cosa. Entonces todo eso afecta mucho a que esa visión, a que esa predicción se vaya a consagrar y que termine ya con esto el River y que pueda ser campeón de los dos torneos, como pasó con el Manchester City, que lo dije, queda campeón en la UEFA y queda campeón en la Premier. Veo que pasa lo mismo con River, queda campeón en Argentina y queda campeón en la Libertadores. Con muchas cosas en su contra, van a ir al Maracaná, van a jugar la final, lo más seguro, con un equipo brasileño. No es una predicción, es una visión. Hay que esperar a ver qué quiere hacer Argentinos, hay que esperar a ver qué quiere hacer Racing. Yo a Racing lo veo. Cuando yo les dije a ustedes que yo veía a Racing en la vez pasada triunfante contra el Atlético, no nada más me estaba refiriendo a lo de Colombia, ¿ok? Me estoy refiriendo a todo en general. Esos son partidos, o sea, espero que no haya pelotudos aquí pensando que nada más estaba hablando de allá. Estoy hablando también de lo que va a ser prácticamente en Argentina cuando regresen. Di una predicción total, no nada más de allá. Porque son dos partidos, o sea, son dos partidos en uno. Uno se tiene que largar y el otro tiene que pasar. Dos partidos en uno. Estoy hablando de eso. Vamos a ver, yo no sé, yo no puedo decir que Racing está totalmente fuera. Hay que ver, es otro mundo lo que se juega cuando uno va a la cancha del Atlético Nacional. No es fácil, y vean lo que pasó en la final con Millonarios, casi les ganan, ¿ok? Me llamaba mucha gente a decirme, te equivocaste, va a ganar el Atlético Nacional, no sabes nada de fútbol, y ganó el Millonarios. Entonces no es un equipo fácil, y no expecten que si le gana al Atlético Nacional y pasa, se van a dejar muy fácil de cualquier equipo brasileño. Eso no va a pasar, van a pelear con cualquier equipo, ¿ok? Y hay que ver qué es lo que pasa con todo lo que es el esquema, ¿ok? De cómo se dan los resultados y cómo se dan los equipos. Hay otro equipo paraguayo que también veo muy fuerte. No va a ser tan fácil sacar ese equipo. Creo que se llama Olimpia. O sea, pasan cosas. No los di entre los seis, pero pasan cosas. Últimamente ya los 6 no importa. Ya dije que River va a quedar campeón. Punto. O sea, no importa, pero se va a ir modificando. Ahorita que ya dije que River va a quedar campeón, expecten sorpresas, se va a ir modificando. No crean que Bolívar va a ir allá a Brasil con el Atlético Paranaense y creo que son con ellos con los que juegan. Y simplemente se va a tirar a que lo goleen. Eso no va a pasar tampoco. Entonces expecten a ver cambios. River está muy bien posicionado, está muy tranquilo, está muy estructurado y vamos a ver qué sucede. Boca, yo no sé, yo vuelvo a ver a Boca igual, les vuelvo a decir lo mismo, a pesar de que va a haber una estructura completa de equipos. Ya en cuanto a las cosas que están pasando por la energía, por el entrenador, por el directivo, por los jugadores, veo muy pocas oportunidades para el Boca Juniors realmente en este tema. Veo más oportunidades realmente de Racing que del Boca. Pero todo puede pasar, ¿cómo van a levantar? Me dice mucha gente, ayúdalos. Yo no puedo ayudar a un equipo, ya les dije. O sea, están yendo de una pelotudez a otra. Yo no puedo ayudar a que México salga campeón del mundo. Es imposible. Estás comparando a Boca con México. Estamos hablando así, de una manera... Alemania, vamos a poner Alemania Alemania, que es un equipo que podemos comparar en su estructura, vamos, en su categoría, en su línea, como Boca. Alemania, yo les dije que lo iban a sacar rápido. Les dije todo lo que pasó en el Mundial. O sea, muchos ya se olvidaron, pero todos se los dije. Cada partido que pasó se los dije, excepto lo de Francia, ok, con Inglaterra, que casi pasa así ese boludo de que no falla el penalti, pero todo lo demás se los dije. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a ayudar yo a Alemania, ok, o a España, si no se puede? No tienen el equipo, no tienen mucha gente me decía de Portugal, no se puede. Ese es lo que tienen que meterse en la cabeza hueca que tienen muchos bosteros. No se puede ayudar a un equipo que no tiene las capacidades como para competir en un torneo de esos. No las tienen. Entonces,
¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Tenemos que esperar a que tengan un mejor entrenador, que tengan mejores jugadores, que se vayan alineando. Se van a alinear, espero que se alineen, depende. O sea, si siguen matando pollos y destripando cosas y haciendo brujerías y llamando astrólogos, va a ser muy complicado para ellos. ¿Cuál es la solución? La solución es un directivo serio allí, ¿ok? Que entienda lo que es el negocio, ¿ok? Creo que Macri estaba involucrado. Espero que Macri, si sigue en el Boca Juniors, pueda decirles a quién poner. Tienen que tener un entrenador serio, como de Michelis, ¿ok? Que entienda, que estudie, que sepa, ¿ok? Y bueno, eso va a llegar con yo pienso, honestamente, que de Michelis llegó ahí de suerte. Se arriesgaron con de Michelis. Tuvieron suerte con de Michelis, que se alineó, que quiso trabajar y todas esas cosas. ¿Va a llegar eso a Boca? No sé si va a llegar eso a Boca. Es algo que no lo veo este año, no lo veo el próximo año. Van a seguir insistiendo con Riquelme, van a seguir insistiendo con Almirón. Imagínense el delantero que tienen, Benedetto. Imagínense nada más la locura de esta gente, ¿ok? Ya llegó este señor de casi 40 años, no sé qué tanto puede hacer con un equipo como ese. Me estaba diciendo Pablo Guerrero cuando llegó a no sé dónde. Están hablando de un equipo importante como Boca, no están hablando de un equipillo. Yo no sé si Cavani va a poder hacer mucho. Vieron lo que pasó con Luis Suárez, que es 100 veces mejor que Cavani. Se quemó en Brasil. Ya todos se quieren ir a jugar con Messi porque creen que es lo más fácil. Entonces quieren salir corriendo con Messi. Yo no veo que Cavani vaya a hacer la gran cosa para este equipo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a entender que se acaba esto ya falta poco para que se acabe. Vamos a ver qué sucede hoy en la noche y simplemente lo que pase hoy en la noche sigue siendo el conducto para que River vaya afilando a donde tiene que ir afilando. Los quiero mucho, espero hayan disfrutado el video. Virgo, otra vez aquí está su signo, si me equivoco, se me olvidó ayer, se los vuelvo a decir. Tienen ya todos los signos completos. Vamos a ver qué sucede. Vean el partido con responsabilidad. ¿Qué puedo decirles? Bueno, en cuanto a River, que es el candidato para quedar campeón, obviamente también los bosteros pueden hacer lo mismo. No hay ningún problema. Si lo quieren hacer, háganlo. Son rituales muy fuertes. Yo creo que a Boca no le está molestando ahorita a Brasil para nada, porque los brasileños saben exactamente que Boca no trae nada, pero obviamente prendan una vela azul. Va a ser muy importante para los bosteros. Una vela azul. Ayunen, ok, ayunen. Vamos a tratar de que Boca llegue lo más lejos posible, porque al final de cuentas somos bosteros, queremos eso de Boca. ¿Qué pasa con River? Ese es el animal, esa es la bestia a vencer. Las gallinas tienen que hacer esto, tienen que prender una vela blanca. Tienen que ayunar antes del partido. No coman nada antes. Si quieren que su equipo gane y quieren estar con las energías puestas para que ese equipo pueda levantar o pueda hacer algo, simplemente ayunen, tomen mucha agua venteada. No ayunen con el estómago vacío. Tomen mucha agua, es importante para el ayuno. Prendan una vela blanca, prendan una vela roja, si pueden, blanca y roja. No porque sean los colores de los equipos. No tiene nada que ver, aunque es irónicamente algo increíble, es un fenómeno increíble. ¿Por qué blanca y roja? Roja para que entiendan los equipos brasileños, principalmente, que están abiertos al amor, están abiertos a la tolerancia, ¿ok? El rojo es un color de tolerancia, es un color de amor, es un color de aceptación. No odiamos a nadie, ¿ok? Digo, cuando se usa el rojo, no estoy hablando que como de River, cuando se usa el rojo, no odiamos a nadie, somos tolerantes, somos amor. Entonces todo eso se le regresa a las personas que están haciendo mal, ¿ok? El blanco es una limpieza total. Entre más gente haga esto, ¿ok? Más probabilidades hay que sus equipos ganen. ¿Qué pasa con el Boca? ¿Por qué azul? El Boca necesita mucha sabiduría, ¿ok? No esperen hasta que se vaya Almirón, hasta que se vaya. No, empiecen desde ahorita.
aprendan una vela azul, hagan un ayuno en cada partido y pidan al universo que el Boca tenga la sabiduría necesaria para poder ser el club que tiene que ser. A final de cuentas, yo quiero que gane Boca todo. O sea, no me voy a hacer tonto, no voy a venir aquí a decirles, oh, también quería que Boston, los Celtics ganaran todo, porque ese es mi equipo. Y lo terminó trasquilando como di la predicción Miami Heat, otra predicción que se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Que están ustedes entrando en una situación en donde ya de necedad, ¿ok? Ya de necedad, donde vienen, insultan y dicen y hacen. Entonces, y luego vienen y piden perdón. Hasta me han ofrecido perdón público y videos y todo eso. Es una locura. Se enferman con el fútbol y no pueden razonar. Pero bueno, ¿qué pasa? Esa vela de sabiduría los va a ayudar a ustedes a llegar tal vez un poco más lejos en la Libertadores, a tener una mejor cuestión. No queremos ser eliminados por el equipo de Uruguay aquí en la Bombonera. No estoy diciendo que va a pasar eso. No veo, es que ya no importa lo que yo vea. Lo que importa es que River quede campeón, porque esa es la predicción final. Ya lo que yo vea es totalmente innecesario. Ya di la predicción y se acabó. Si llegan a sacar a River, bueno, vamos a ver qué puedo ver, pero no expecten tampoco que voy a decir, oh, ya salió River, ahora voy a decir, tal vez ya no diga nada, que gane el que sea, ya ya pasó, ya se acabó. Si se puede ver una claridad de quién va a ser campeón después de que River gane, de que River pierda, si es que pierde, pues se los voy a decir, tal vez se los pueda decir con más tranquilidad después de que pase eso, pero no veo eso que pase, sigo viendo lo mismo. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Boca necesita una vela azul, necesita ayuno, necesita muchísima oración para el universo, para Dios, para Jehová, para quien ustedes crean, para que le den ese conocimiento a su estructura administrativa y puedan regresar a lo que eran antes. Y obvio que quieren ganar los partidos también de la Libertadores. Son energías. Eso solamente Dios no sabe porque Dios no se mete en esas babosadas. Dios no sabe ni le importa si va a ganar Boca. Son energías, y si las energías están allí, pueden alinearse, y claro, Boca puede hacer mucho, pueden cambiar mucho las cosas. Lo veo complicado porque tienen un entrenador muy pelotudo que va a ser muy complicado que cambie, pero eso no significa que no pase. Entonces, inténtenlo. Yo ya dije mi predicción final, ahí se acaba todo, pero pueden intentarlo y pueden ver qué es lo que pasa. Y lo deberían de hacer. Deberían de prender una vela azul y yo no hago eso porque yo no soy aficionado así, yo no soy aficionado de esa manera. Soy aficionado a los Celtics de Boston, y no hice nada con los Celtics de Boston. No tengo eso. Se los digo a ustedes porque yo sé, como abstracto, les estoy dando esos consejos. Ya si ustedes lo quieren hacer, lo quieren seguir, eso es cuestión de ustedes. Sigan las reglas, no se salgan de las reglas del juego, del canal. Ya saben que las apuestas no ayudan en nada, ¿ok? Miren lo que está pasando, miren lo que pasó el otro día con Racing. Fue allá, lo vi con una vibración muy fuerte. Le metieron 4, pero metieron 2. Ok, todavía no acaba esto. Ahora van aquí a Argentina, y lo más seguro es que terminen sacando al Atlético. Eso es lo que yo vi, eso es lo que yo creo. Los quiero.